Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natividad Oliván, yo soy médica psiquiatra y hoy vamos a hablar sobre ciclos de la vida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si bien vamos a hablar de ciclos de la vida en general, porque hay etapas que compartimos y que vamos a pasar todos a lo largo de nuestras vidas, cuando hablamos de ciclo vital también tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros va a cumplir o va a pasar por un ciclo de vida que es individual, porque cada uno va a presentar o se va a desarrollar en diferentes ambientes, en diferentes contextos, en diferentes épocas, y los diferentes estímulos externos van a ser justamente los que van a ir marcando en parte cómo va a ir siendo nuestro desarrollo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano, es decir, las personas, somos los seres biológicos que justamente más modificaciones tenemos a lo largo del ciclo de nuestra vida, ¿sí? Desde que nacemos hasta que termina nuestra existencia. Justamente porque cuando llegamos al mundo somos seres muy inmaduros, casi más inmaduros que el resto de las especies, ¿sí? Como por ejemplo si nos comparásemos con un animal, como ser por ejemplo el caballo, o el perro, o el chimpancé, ni bien nace ya pueden empezar a deambular, mientras que a nosotros nos lleva cerca de un año y medio, recién poder empezar a dar los primeros pasos. Entonces, tanto desde el punto de vista corporal, es decir, motor, como cerebral, vamos a requerir de un proceso de desarrollo que va a ser lento, ¿sí? Pero que nos va a permitir, en definitiva, luego poder superar al resto de las especies. Recuerdan la clase de tabla rasa, justamente que habla de que justamente venimos al mundo sin información y que toda esa información la vamos a ir adquiriendo a través de los diferentes estímulos. Entonces, con el tiempo vamos a ir alcanzando justamente la máxima expresión cognitiva a la que puede llegar un ser viviente, pues justamente a través de las diferentes áreas de asociación cerebral que nos van a permitir ir incorporando la información, vamos a poder desarrollar las diferentes funciones cognitivas que nos van a hacer ser seres pensantes, ¿sí? Poder tomar nuestras propias decisiones. Y si nos podemos a pensar, hemos sido, digamos, la única especie que ha podido arribar a los 5 continentes, ¿sí? Por la gran capacidad migratoria, es decir, estos cambios que se han producido a lo largo de la especie, ¿sí? Desde crecimientos a cambios evolutivos, con el aumento del tamaño cerebral, más el cambio de la bipedestación, ¿sí? El uso del pulgar, justamente permitió que el ser humano, y digamos, con el instinto de la búsqueda de investigar, de poder conocer, y de la sociabilidad, justamente poder desplazarnos a partir de todas las habilidades motoras y corporales que fuimos desarrollando posteriormente. Entonces, si hablamos de momentos específicos de la vida, podemos diferenciar muchas etapas, desde el nacimiento, ¿sí? La primera infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez, que dentro de la adultez tenemos los adultos jóvenes, ¿sí? La adultez media, y luego la vejez o la ancianidad con los adultos mayores. Sin embargo, actualmente, y debido a los diferentes cambios sociales, y con los avances tecnológicos y médicos que aumentan la esperanza de vida, estas etapas a su vez pueden ser subdivididas. De hecho, dentro de lo que es la adultez, vamos a encontrar que tenemos los adultos, o que entrarían dentro de la tercera edad, aquellas personas mayores de 65 años, que sin embargo uno los ve y son personas muy vitales, que todavía tienen muchísima energía para continuar con diferentes actividades, y por eso se les llama como en algunos casos, como una segunda adolescencia, ¿no? Entonces, también hoy en día hablamos justamente con el hecho de que se ha extendido la esperanza de vida, que la adolescencia podría ser extendida hasta los 20, hasta los 25 años. Si lo pensamos desde el punto de vista cognitivo, en realidad el área prefrontal termina de madurar a los 25 años, entre los 25 y los 30.
Lo mismo, bueno, hablando de la ancianidad, decimos, ¿no?, que se ha extendido tanto la supervivencia de las personas, que justamente nos permite esta diferenciación en una adultez, un adulto mayor de edad temprana, edad intermedia o edad tardía. Em, entonces, dependiendo de dónde nos encontremos y las características de esa persona, vamos a poder a su vez subdividirlas. Si pensamos en el cerebro del bebé, tenemos que recordar, ¿no?, que nace con 100.000 millones de neuronas, es decir, uno diría, wow, qué cantidad de neuronas. Sin embargo, si bien son muchas, tenemos que tener en cuenta que están muy poco conectadas entre ellas, y que muchas van a estar muriendo desde ese momento. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, si ustedes ven la segunda fila que dice 5, 6, 7 meses, prácticamente no hay ningún tipo de circunvolución. ¿Por qué? Porque no existe ninguna conectividad. Estas conectividades se van a ir dando a partir de los estímulos externos que va a ir recibiendo este bebé. Por eso es muy importante que a los bebés se les hable, se los acaricie, se los estimule, no solamente con estímulos sonoros o estímulos visuales, sino también a través del afecto, porque justamente va a ser el tacto uno de los primeros sentidos, y el olfato de hecho, uno de los primeros sentidos que vamos a desarrollar. En una de las clases se habló justamente que nosotros somos seres macroópticos. ¿Por qué? Porque cuando nacemos justamente somos como mamíferos inferiores, donde identificamos a través del olfato, es decir, el bebé reconoce el olor de la madre, el olor corporal, el olor de la piel, y además puede sentir las diferentes texturas, los diferentes latidos. Por eso a los bebés uno los coloca contra el pecho para disminuir el estrés, para que se sientan más tranquilos. A medida que se van desarrollando el resto de los sentidos, que se va desarrollando la vista, que se van adquiriendo los colores, pasamos a ser seres macroópticos, es decir, que la información nos entra a través de la vista, ¿sí? Entonces a partir de allí podemos identificar caras, un bebé identifica quién es la mamá, o quiénes son las mamás, quiénes son los papás, ¿sí?, que son seres o personas cercanas, agradables, en quienes pueden confiar. Lo mismo hermanos, ¿sí? Es decir, todos los familiares que sean cercanos, abuelos, tíos, y aquellas caras que les son nuevas, que son diferentes, que son totalmente desconocidas, van a representar una amenaza. Por eso un bebé cuando ve a la madre o una persona muy cercana le puede sonreír, y cuando ve a un extraño se puede poner a llorar. Entonces nosotros nacemos con la expresión de genes que justamente se van constituyendo hasta el nacimiento. Pero si bien nacemos con todos estos genes, recuerden que no todos ellos se van a expresar, sino que algunos se van a expresar cuando nacemos, y otros se van a ir expresando a lo largo de la vida. Y otros no se van a expresar, sino que son genes silenciosos, y que solamente se van a expresar si recibimos algún tipo de estímulo, que puede ser positivo ese estímulo o puede ser negativo, de forma tal que va a activar esos genes que se encuentran latentes, que se encuentran dormidos, y dependiendo del tipo de gen que se active, puede ser que desarrollemos alguna característica particular, o incluso representen un factor de riesgo para una potencial patología. Si la expresión de estos genes que se encuentran en silencio, que se encuentran apagados, a través de estímulos ambientales, es lo que conocemos como epigenética. Entonces, hablamos que tenemos o que existe una plasticidad neurológica, es decir, a nivel cerebral. Esta plasticidad neuronal o cerebral es la que se va a producir a través de los diferentes estímulos que van a ir generando las distintas sinapsis y creando las redes neurales, que si el estímulo se repite, esa red neural se va a ir haciendo cada vez más sólida, y por eso esta es la base para la formación de la memoria, para el aprendizaje, ¿sí?, para el entrenamiento cognitivo. Y por otro lado tenemos esta plasticidad genética. Ambas se van a ir expresando a través de proteínas, y en definitiva van a ser las que van a constituir o van a permitir mostrar quiénes somos, ¿sí? Por eso son tan importantes todos los estímulos que vamos recibiendo, y por eso hablamos de que el ciclo vital
si bien tenemos un ciclo vital general, que son todas estas etapas de la vida por las cuales transitamos, es individual, porque cada uno de nosotros venimos con una genética única, y cada uno de nosotros se va a exponer a estímulos ambientales que pueden ser similares, pero que los vamos a percibir en forma diferente. Entonces esos estímulos ambientales van a tener una impronta en cada uno de nosotros que va a ser irrepetible. Entonces, se realizó una investigación, ¿sí?, en un grupo de Harvard, quienes evaluaron, ¿sí?, justamente cuáles son estos sistemas neurales, ¿sí?, cómo están manejados. Entonces lo que descubrieron es que el sistema está manejado y controlado a través de neurotransmisores que son inhibitorios, ¿sí?, principalmente el GABA, que lo que hacen es justamente evaluar o auditar cuáles son las neuronas que se tienen que activar y cuáles no. Entonces recuerden que decíamos que venimos al mundo con miles de millones de neuronas, pero no todas esas van a sobrevivir, sino que van a sobrevivir aquellas que en verdad son las que tienen que sobrevivir, ¿sí? Son las que van a formar esas redes neuronales que nos van a permitir desarrollar todas las funciones cognitivas. Entonces, si esto no sucediera, es decir, si el GABA no fuese quienes digiten, digamos, qué redes se van a activar y cuáles no, justamente sería totalmente una anarquía y la información que llegaría a nuestro cerebro estaría totalmente mezclada. Entonces, este es un sistema que va a controlar las neuronas, ¿sí? Va a habilitar que se terminen los periodos críticos para recibir la información con alta potencialidad, justamente porque no podemos incorporar todos los estímulos en forma permanente. Es decir, que nosotros a lo largo de nuestro crecimiento vamos a ir teniendo diferentes podas neurales, es decir, que van a quedar o van a sobrevivir aquellas que se hayan desarrollado de forma más adecuada. Entonces, cuando nosotros venimos al mundo, ¿sí?, hablando de la infancia o de la niñez, vamos a nacer con 2500 sinapsis, es decir, son muy poquititas, que esas sinapsis van a estar dadas justamente por los primeros contactos. A los 6 meses vamos a desarrollar 18.000 sinapsis, es decir, piensen que durante el primer año de vida es donde más cambios se van a observar en un bebé. Entonces, y esto va a estar dado justamente por todos los estímulos que voy recibiendo. Estos cambios y este aumento de sinapsis va a ir creando a nivel cerebral una arborización, ¿sí?, es decir, como ramas que se van a ir conectando entre ellas, ¿sí? Esa arborización va a estar dada por las dendritas, y que justamente es clave para poder formar las diferentes redes que en definitiva nos van a permitir un funcionamiento cerebral adecuado, y que se van a ir generando justamente en estos primeros meses de vida. Hay que tener en cuenta que además de estos factores estimulantes, ¿sí?, que tienen que ver, como ya les mencioné, con el afecto, con las texturas y con el tacto, con los diferentes estímulos tipo sonoros o auditivos, la alimentación es sumamente importante. Entonces la desnutrición justamente va a afectar el desarrollo que esperamos tener en estos momentos de la vida. Tenemos que pensar que nosotros nacemos apráxicos y sin lenguaje. Apráxico significa sin ninguna capacidad motora de tipo independiente, ¿sí? Porque sí tenemos capacidades motoras, por ejemplo, del llanto, que vendría a ser en realidad lenguaje. Sí podemos mover los bracitos, podemos rotar levemente la cabeza, ¿sí? Pero es prácticamente nula la capacidad de movimiento que tenemos. Pero rápidamente, o sea, vamos aprendiendo justamente a partir de esta estimulación los diferentes fonemas de los seres cercanos, es decir, el bebé identifica las voces justamente de aquellas personas que representan afectos. Entonces en el segundo semestre de la vida ya empiezan a ver justamente expresiones guturales, ¿sí? Los bebés intentan comunicarse a través de diferentes sonidos. Entonces tenemos un cerebro que empieza a abrirse hacia la búsqueda de nueva información, de incorporar esa información, y que se hace a través de las manos, ¿sí? Si los bebés tocan todo, y para poder incorporar esa información, lo primero que hacen es llevárselo a la boca, por eso todo lo que encuentran lo llevan a la boca, ¿sí?, a través del tacto, y con la lengua intentan identificar las diferentes características. Y luego, como dijimos, con el desarrollo de la visión, con los ojos, empiezan a conocer ese mundo exterior, ¿sí? Por eso es muy importante cuando uno tiene un bebé analizar
si ve bien, si escucha bien, y esto nos damos cuenta, porque no le podemos preguntar, pero nos lo damos cuenta justamente con los movimientos cefálicos. Si un bebé de repente está mirando, no sé, un móvil, y de repente entra alguien a la habitación, y ese bebé inmediatamente o lleva la mirada o gira la cabeza hacia ese nuevo estímulo, bueno, podemos identificar que ese bebé está captando bien la información. Y sobre todo, o sea, es importante poder también hablarle a esos bebés. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un área en el cerebro, ¿sí?, que contiene unas neuronas que se las llaman neuronas en espejos, que se encienden o se activan cuando uno observa al otro de acuerdo a lo que está haciendo, ¿sí? Es decir, si por ejemplo, cuando uno está con un bebé y uno le hace una sonrisa, al bebé se le activan las neuronas en espejo de la sonrisa, es decir, como que representa, hace el esquema, digamos, mental de la misma acción que está haciendo la otra persona, es decir, se me enciende la misma área. Lo mismo sucedería si sacáramos la lengua, si cerráramos los ojos, ¿sí? Todas aquellas acciones o actitudes que hacen nos llaman la atención. Posteriormente, a los 3 meses, obviamente empieza a verse un desarrollo motor mucho más marcado, ¿sí? O sea, se empieza a sostener la cabeza, a los 6 meses ya el bebé se sienta, que es lo que se llama trípode, y luego alrededor de los 8 meses o 7 meses, o sea, esto es muy variable, por eso siempre es individual, o sea, cada bebé, o sea, cada persona tenemos diferentes momentos en el desarrollo de nuestra vida, algunos son más tempranos, otros son más tardíos, pero entre los 7 o los 9 meses los bebés ya empiezan a gatear, para luego, dentro del año y año y medio, ya poder caminar, es decir, volverse bípedos. Bien, posteriormente tenemos, antes de pasar acá, posteriormente, sí, a los 25 meses, es decir, a los 2 años, lo que vamos a encontrar es que en los bebés también se va a producir una explosión semántica, ¿sí? Es decir, van a aparecer muchísimas ideas ya con el desarrollo del habla, van a empezar a aparecer determinadas palabras, algunas oraciones, ¿sí? Entonces, si bien el lenguaje va a ser un poco limitado, probablemente algunos empiecen a o generen neologismos, es decir, palabras propias con las cuales nombrar o mencionar algún tipo de objeto, que a veces muchas veces los padres o los seres más allegados son los únicos que logran entenderlo, pero bueno, ya empieza como una comunicación mucho más fluida o mucho más estándar, que anteriormente en edades mucho más tempranas en realidad era a través de gestos. Este desarrollo del lenguaje también se va a acompañar justamente de desarrollo de prácticas mucho más complejas. Si hablamos que a los 2 años empiezan, perdón, que al año y medio ya empiezan a caminar, entonces ya a eso de los 2 años ya intentan saltar, o algunos pueden saltar en forma muy adecuada, o correr, ¿sí? Que es una práctica muy compleja, ya empieza a desarrollarse el dibujo, ¿sí? Posteriormente, obviamente, ese dibujo que se va a transformar en escritura. También empiezan o desarrollan la capacidad de generar sonidos con la boca, ¿sí? Ya sea no solamente los gritos, sino poder vocalizar adecuadamente las vocales, además de poder identificarse a ellos mismos, ¿sí? Hasta el primer año y medio de vida es muy diferente separarse del ser más querido, es decir, sentirse distinto al otro, es decir, se siente en parte, ya sea de la madre, del padre, de ese ser que represente la persona más cercana de cuidado. Mientras que a los 2 años ya logran diferenciarse, ya saben que ellos, él o ella, ¿no? Es diferente a su progenitor o la persona que lo esté cuidando. Entonces pasan a ser seres sociales. ¿Por qué? Porque justamente piensen que a los 3 años muchos, y a veces en edades tempranas más también, dependiendo, ¿no?, de las actividades que realizan los padres, a veces son llevados a las guarderías, entonces empiezan a sociabilizar desde muy temprano, y de hecho uno cuando ve capaz que los lleva a la plaza a los chicos, este afán de estar con otros chicos, otras chicas, ya sea de su edad o más grande, pero la necesidad de estar con otros niños, ¿no? No tanto con los adultos. Bien, una vez terminada toda la infancia, ustedes piensan que llega la infancia hasta los
niñez e infancia hasta los 10 años, luego entramos en un periodo de preadolescencia y posteriormente en la adolescencia, ¿no? Donde aumenta todavía muchísimo más la actividad exploratoria, pero centrada principalmente en la búsqueda de nuevas experiencias sociales, intentando conocer además lo que le pasa al otro. ¿Sí? Es decir, que durante la infancia uno lo que logra hacer o desarrollar es el conocimiento de uno mismo, ¿sí? El de diferenciarme del otro, eso lo llamamos metacognición, mientras que en la adolescencia lo que se empieza a desarrollar fuertemente es la cognición social, es decir, entender qué es lo que le pasa al otro, o sea, desarrollamos la empatía, poder comprender lo que está sucediendo, poder adecuarme o adaptarme al ambiente en donde estoy, ya sea desde cómo me comporte, desde mi postura, desde mi lenguaje, desde mi vestimenta, desde mis gestos, es decir, cómo me voy a dirigir socialmente. También lo que vamos a encontrar es que durante la adolescencia aparece, justamente dentro de esta exploración social que se produce, la necesidad de despegarse del resto de la familia, y por eso aparecen justamente eh, la incorporación a nuevos grupos sociales, ¿sí? Grupos de pares. eh, entonces, en esta separación, ¿sí? Que tiene que ver con la familia, se empiezan a generar nuevas relaciones interpersonales. Si uno lo pensara desde el punto de vista evolutivo, uno podría pensar justamente que uno de los objetivos es la mezcla de genes, ¿sí? Para evitar justamente eh, diferentes enfermedades y el mejor desarrollo de la especie. Entonces, en la adolescencia lo que encontramos justamente es el máximo desarrollo del sistema emocional, principalmente a nivel del sistema límbico, mucho antes, o sea, que el desarrollo de la corteza cerebral, porque piensen que yo recién les decía que el lóbulo prefrontal se termina consolidando o madurando entre los 25 y 30 años, y acá estamos hablando de los 14, 15, 16, es decir, muy tempranos, y el sistema límbico es una estructura, ¿sí? Subcortical, interna del cerebro, que va a ser la que va a controlar nuestras emociones, y que está constituida por la amígdala, y además de ello está constituida por el hipocampo. Es decir, que es muy importante también para el desarrollo de la memoria, y la amígdala va a ser quien le va a dar la impronta emocional a todos los recuerdos que nosotros vamos a ir almacenando, ya sean recuerdos positivos o recuerdos negativos. En esta etapa vamos a observar justamente que hay una explosión hormonal, y además los adolescentes vamos a observar que algunos van a ser más impulsivos y mucho más emocionales que en la adultez. También se van a generar en esta búsqueda de nuevas experiencias a veces mayor riesgo de exposición a situaciones que generen accidentes, y también debido a todos estos cambios que se producen durante esta etapa de la vida, encontramos que es una edad muy vulnerable para poder desarrollar diferentes enfermedades psiquiátricas. De hecho, o sea, los trastornos, o el 50% de los trastornos mentales se expresan en este momento de la vida. Hoy en día, como mencionaba, o sea, la adolescencia se considera que comienza mucho antes. Si antes se pensaba que a los 13, 14 años recién comenzaba la adolescencia, la verdad que uno lo ve a veces en mucho más temprana edad, pero justamente eso se debe a los diferentes estímulos que uno va recibiendo desde muy temprano. Y también que se prolonga mucho más tardíamente, ¿sí? Como hablábamos, capaz pasados los 20 años, justamente por este aumento de la mayor esperanza de vida, y a veces por que uno tarda en independizarse de su familia, ¿no? Muchos de ustedes obviamente han venido del interior o vienen de otros países a estudiar, entonces bueno, a veces esa independencia se logra en forma mucho más temprana por una necesidad, ¿no? Que en este caso sería el estudio, pero en aquellos a veces que no necesitan mudarse o irse lejos de su casa, pueden seguir viviendo con sus padres, entonces eso hace a veces que la independencia sea más tardía.
Bien, posteriormente nos encontramos con la adultez, ¿sí? Donde también tenemos distintos cambios, o sea, luego de la adolescencia, o sea, la adultez ahí figura que en realidad es una adultez intermedia entre los 45 y los 65, tenemos los adultos jóvenes entre los 20 y los 30, bueno, dependiendo de cuánto pongamos el límite de la adolescencia, pero si no a partir de los 30 ya veamos efectivamente de la adultez, que es cuando coincide desde el punto de vista evolutivo que el cerebro termina de madurar o de evolucionar por esta madurez del lóbulo prefrontal. Entonces llegamos o logramos o alcanzamos la mayor complejidad cerebral con la capacidad de abstracción, y justamente esto que pasaba en la adolescencia, así de la impulsividad, de la emocionalidad que se presentaba, ya ahora habiendo alcanzado nuestra mayor madurez, logramos tener mayor control de las emociones y de los instintos, es decir, tenemos o desarrollamos por lo menos la capacidad de inhibición de algunas emociones y de el autocontrol, ¿sí? Es decir, llegamos a nuestra máxima capacidad cognitiva. A partir de aquí, todo lo que hagamos posteriormente, sea desde nuestro estilo de vida o desde nuestra estimulación externa, va a ir marcando cuál va a ser el camino de nuestros cambios cognitivos que se van a producir en el futuro. Entonces, a partir de los 40 años podemos decir que entramos en una adultez media, ¿sí? Hasta los 60 o 65, donde logramos la mayor madurez. ¿Por qué? Porque durante toda esta etapa lo que vamos a ir haciendo es seguir incorporando experiencias. Y esas experiencias lo que van a ir marcando justamente es, o consolidando, mejor dicho, todas las funciones intelectuales y cognitivas que ya hemos desarrollado, porque una vez que las desarrollamos ya llegamos a nuestro máximo. Lo que vamos a hacer después justamente es ir mejorándolas, pero digamos, ya el desarrollo se logró o se alcanzó, pero sí todavía podemos seguir incorporando información e ir aprendiendo a cómo manejar esa información. Eso es el punto de vista cognitivo, pero si nos vamos al punto de vista motor, si ustedes vieron que nosotros, desde que yo les marqué, desde el nacimiento, o sea, uno va adquiriendo cada vez más habilidades motoras, lo que sucede desde el punto de vista motor es que vamos a tener un enlentecimiento, ¿sí? Es decir, la velocidad con la que hacíamos las cosas, o el tiempo de reacción, ¿sí? o la velocidad de procesamiento de la información, va a empezar a ser cada vez más lento. Obviamente que a los 30, 35 años uno no lo va a notar, pero luego de los 60 a los 65 capaz que cueste un poco comprender tan fácilmente o tan rápidamente la información. Sobre todo acompañado, ¿no?, a los cambios tecnológicos que hay. Probablemente hoy, no sé, a un adolescente, uno le presente una app nueva y capaz en 2 segundos la entendió, la resolvió, le parece fantástico, le parece una porquería. Capaz que a una persona de 36 años uno le presenta la misma app y capaz que le cuesta entenderlo, tiene que investigar un poco más para entender de qué se trata. Y si la misma app uno se lo da a una persona de 75 años, capaz que no entiende absolutamente nada y uno le tiene que explicar de cero, o sea, para qué es o para qué sirve. Es decir que la tecnología, obviamente, y todos estos cambios van a ir, o van a poner, mejor dicho, más de manifiesto estas diferencias cognitivas que, si bien son fisiológicas, porque tienen que ver con una disminución en esa capacidad que logramos en un momento, pero que se puede ir entrenando para que esta pérdida o para que esta alteración o para que este déficit no sea tan marcado. Y por último, entonces llegamos a la vejez. ¿Sí? La vejez, piénsenla a partir de los 60, 65 años, entonces es como el adulto mayor, o sea que está marcado socialmente con la jubilación, que es el momento cuando las personas se retiran y ya dejan de ser o dejan de estar tan activamente, ¿sí?, realizando trabajo, por más de que algunas hoy en día por suerte pueden continuar con ello,
donde vamos a observar que hay cambios fisiológicos, ¿sí? Desde el aspecto físico, porque la piel se vuelve mucho más flácida, aparecen arrugas, aparecen capaz dolores articulares, hay cambios biológicos, aparecen más enfermedades crónicas, como ser la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, el hipotiroidismo, ¿sí? Y otras enfermedades relacionadas también con la edad. Hay cambios psicológicos que obviamente afectan fuertemente esta etapa de la vida, porque justamente acompañado de la presencia de estas enfermedades crónicas, empieza a haber pérdidas dentro de la familia, ¿sí? Puede ser que la pareja fallezca o que los amigos que están alrededor empiecen a fallecer, entonces uno empieza a notar la soledad o empieza a notar que la muerte cada vez es más cercana. Y en este cambio o en este proceso en el que uno va adentrándose en la vejez, va a depender también del estilo de vida que cada persona lleve y de las actividades que realiza para llegar a una vejez exitosa, ¿sí? Donde la calidad de vida sea buena, donde pese a estas enfermedades crónicas, ellas estén controladas y entonces no generen ninguna dificultad mayor, o bien que desarrollen algún tipo de patología. Dentro de estas patologías podemos pensar en la demencia, ¿sí? O en la depresión asociada a estas pérdidas, como yo les mostraba, o la soledad, o la demencia como el deterioro cognitivo, que es fisiológico, pero que en un momento de la vida va a dejar de serlo, ya sea porque esa persona tenga genes que la predispongan a estas patologías, o bien que por el estilo de vida que ha llevado, es decir, no llevaba una dieta saludable, era una persona sedentaria, fumaba, tomaba alcohol, consumía drogas, o sea, se fueron despertando diferentes genes que hicieron que su cerebro sea más propenso para desarrollar esta enfermedad. Entonces, ese deterioro cognitivo que se observa en forma habitual y que va a presentarse en las diferentes personas, que debería ser fisiológico, empieza a observarse en forma más acelerada, es decir, algo que capaz, o un olvido que debería aparecer en los 80, 85, 90 años, lo presenta una persona a los 70. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que situarnos y tratar de identificar justamente cómo es el envejecimiento de esa persona o cómo está siendo. Y para nuestra vida en particular, lo que tenemos que hacer es tratar de llevar un estilo de vida lo más saludable posible, ¿sí? Encontrando momentos de ocio, encontrando momentos para poder estimularlo, para que estas tareas intelectuales y motoras, digamos, no se pierdan, es decir, hay muchos adultos mayores, por ejemplo, que ya sea porque presentan artrosis, que se quedan en sus casas y no se terminan moviendo, y eso hace justamente que no solamente haya pérdida de la capacidad de movimiento, sino que también hay pérdida de la masa muscular. Con esa pérdida de la masa muscular y pérdida de la capacidad de movimiento, aparecen alteraciones en el equilibrio, lo cual a su vez hace más propensas que una persona cuando tenga que deambular por sus propios medios, no tenga la suficiente fuerza y entonces se pueda caer, y al caerse tenga un accidente, y se pueda quebrar la cadera, lo cual va a llevarle después una internación, porque va a haber que operarlo, es decir, un montón de consecuencias por haber dejado de moverse. Entonces es muy importante que, ya sea como profesionales de la salud, que podamos estimular a las personas en esta edad para que sigan manteniéndose activas, las personas que no están activas, encontrar de qué forma podemos ayudarlos para que empiecen a estimularse, y para nosotros mismos entonces poder llevar justamente una vida lo más plena y completa posible. ¿Sí? Dentro de lo más pleno y completo hablamos no solamente de estímulos que sean intelectuales, sino también de la capacidad para poder disfrutar, el dormir, es decir, tener momentos de ocio, momentos de placer, momentos de dispersión, dormir adecuadamente por la noche, ¿sí? Entre 7 a 8 horas, al mínimo que uno debería poder dormir son 6 horas, pero lo ideal, o sea, el promedio es entre 7 y 8. Llevar una dieta equilibrada, hacer actividad física, que la actividad física no necesariamente implica ir a un gimnasio, sino salir a caminar, y además tratar de hacer un adecuado manejo del estrés.
¿sí? Ya sea a través de una actividad artística, ya sea a través del yoga, de técnicas de respiración y de relajación. Entonces, cuando hablamos de las alteraciones patológicas y en los adultos mayores, ya vamos a verlo más adelante, pero dentro de las demencias, que es una de las patologías más características que vamos a encontrar en esta edad, tenemos como la mayor representativa a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que se produce justamente por una muerte celular acelerada, que empieza a afectar a personas a partir de los 60 años, en un 5% de los casos, independientemente de qué género sean, y que se va incrementando la prevalencia hasta los 80 años. ¿Sí? Y en ese momento, o sea, si uno agarrase un pool de personas de 80 años, podríamos observar que la mitad de esas personas presentan afectaciones cerebrales debido a esta patología. Los que pasaron justamente los 80 y no han presentado ningún tipo de dificultad, obviamente va a ser mucho más difícil entonces que puedan verse afectados. Entonces tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la vida entonces vamos a pasar por diferentes etapas, que dependiendo de los estímulos que vayamos recibiendo, esos estímulos van a impactar en nuestro cerebro y van a ir generando cambios a nivel de las redes neuronales. Estas modificaciones van a ser positivas o negativas, dependiendo a los agentes externos a los cuales nos encontramos expuestos, y que tenemos que prestar mucha atención entonces en la calidad de vida que queremos llevar adelante para poder encarar la vida en forma mucho más exitosa, o por lo menos intentar llegar a una vejez mucho más exitosa. Bueno, muchas gracias.